Voy a leer este salmo tan precioso que merece toda nuestra atención porque en él se plasman, hermanos, verdades tan importantes, cruciales para nosotros. Lo leo de nuevo, usted lo tiene ahí, Salmo 51. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y tenido por puro en tu juicio. Muy bien, vamos a empezar por la parte final donde dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando aquí está mencionando la justicia de su palabra y la pureza del juicio de Dios, el salmista está eh, refiriéndose a los dictados de la palabra del Señor. Para que seas reconocido justo en tu palabra, Él está diciendo ahí, tus dichos son correctos, eso está diciendo. Los dichos de tu boca no tienen ninguna sola falencia, ningún solo error. Para que seas tenido por puro en tu juicio, el juicio son sus determinaciones. Tus determinaciones son puras. Tus conclusiones, tus estatutos, tus normas son correctas. En ellas no hay maldad, son pulcras. Eso es lo que está diciendo el salmista ahí. Ahora bien, para que un hombre proceda de esta forma a dirigirse al Señor y pronunciar palabras que contengan estas expresiones, simplemente le voy a decir, debe de estar en el Espíritu. Es decir, lleno del Espíritu. O sea, no hay dentro de él ningún solo elemento que desfigure los contenidos que Dios quiere que él reciba. Y para que él lo pueda decir, él tuvo que haber sido sometido a un proceso, óigame, de purificación, de limpieza y de convicción de pecado. Ese es el punto. Convicción de pecado. Tal vez había usted oído antes esto. La convicción de pecado es cuando la obra del Espíritu Santo sobre el hombre se está realizando y se realiza. Ese es el concepto. Convicción de pecado. Convicción de pecado es el estado del hombre en el Espíritu. Porque aquí lo dice. Yo, dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso se llama convicción de pecado. ¿Cómo se obtiene esa convicción de pecado? Solo de una forma. Cuando uno se encuentra bajo el influjo, bajo la influencia, bajo la obra del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo, el Señor Jesús definió cuáles eran los límites de su operación. Y aquí lo dice en Juan, en el capítulo 16, en el verso 8. Voy a empezar desde el verso 7. El Señor dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá
al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que esta es la obra del Espíritu Santo en palabras del Señor Jesús. El Espíritu no viene a hacer otra cosa. En ciertos lugares, muchos por cierto, están por todos lados, la casa del Señor se ha vuelto un centro de entretenimiento y parece ser que el Espíritu Santo divierte, entretiene a la gente y hace, hasta mandados hace, ¿no? El Espíritu Santo no vino a hacer nada de eso. El Espíritu Santo ha venido a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué significa convencer de pecado, de justicia y de juicio? Significa lo que leímos acá en el Salmo 51, que el individuo sea capaz de pronunciar estas palabras profundas: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este individuo está convencido de pecado, de justicia y de juicio. Ese convencimiento o convicción de pecado se hace manifiesto en él y ello le permite a él pasar a la etapa siguiente, que está en el verso 4, en la parte final, donde dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Y cómo se llama esa etapa en la que este hombre está y que pronuncia estas palabras? Esta es una etapa de conformidad. Esta es una fase de complacencia. Esta es una fase de deleite, deleitarse en el Señor. Esta es una fase en la que se asimila, se comprende, se acepta la voluntad de Dios sobre nosotros. Y nos damos cuenta, óigame, que lo que Él nos ha dado, que lo que nos ha concedido es algo tan grandioso, tan maravilloso. Y número uno, que no podemos asombrarnos, no podemos dejar de asombrarnos, que entendemos que no lo merecemos y que ello nos lleva a postrarnos delante de Él. Aquí dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este individuo en este momento está considerando los hechos de Dios sobre su vida como los más certeros, como los más justos. Él ha llegado a la conclusión que no hay ninguna sola cosa errática en las disposiciones de Dios para su vida y que tengan relación con Él de alguna forma directa o indirecta. Él está convencido de que todo lo que hace Dios está bien hecho. Y le quiero decir algo: entre más cerca esté el hombre de Dios, su apego será mayor a admirar y postrarse delante del Señor, a reconocer sus obras. Entre más lejos esté el hombre de Dios, mayor será su inconformidad y se atreverá a lanzar palabras contra Dios, incluso a levantar su puño contra Él y a rebelarse contra Él, incluso a maldecir el nombre de Dios y a decir que Dios está equivocado y que es injusto. Entre más lejos el hombre está de Dios, hace eso. Nosotros el día de hoy podemos chequear, hermanos, que los grandes psicólogos del mundo han llegado a escribir libros, como uno que estuvo, que fue un bestseller hace tal vez 30 años, hermano, 25 años, algo así. Se llamaba Los renglones torcidos de Dios. No recuerdo quién era el autor de este libro, pero este individuo, un académico, un teórico, llegó a atreverse a decir, usted imaginarse, que habían cosas torcidas en Dios. Como que a Dios le habían
salido las cosas mal y que aquí estaba una lista de las cosas que a él no le habían funcionado. Cuando alguien piensa así, está bien lejos de todo esto que estamos mencionando. Y la obra del Espíritu en él, en ese momento, no está calcando definitivamente. Porque cuando el hombre está bajo el influjo, dentro de los límites, dentro de la latitud del accionar del Espíritu Santo, y esta operación está funcionando en él, este individuo está siendo llevado al punto del convencimiento de pecado, de la convicción de pecado. Recuerde, dice el Señor Jesús, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y aquí en el Salmo 51 encontramos eso. Este individuo pronuncia estas palabras sabias, profundas, penetrantes, y en cada una de ellas lo que externa, lo que demuestra es su conformidad con la obra de Dios en su vida, porque de ordinario es lo más común que el hombre esté simplemente inconforme, que no esté satisfecho, no le gusta, pero ni su pelo, su silueta no le gusta, su apellido tampoco, sus ancestros menos, no le gusta ni el país donde nació. Se le ocurre que le ha ido mal en la vida al hombre natural. Pero cuando el hombre está lleno del Espíritu, el hombre chequea todo y después de hacer un inventario y una revisión de las cosas, solamente puede decir: Señor, eres justo en tu palabra y eres puro en tu juicio. Señor, todo lo que tú dices, todo lo que determinas, todo lo que tú haces, está tan bien que no se pudo haber hecho mejor. ¿A dónde nos lleva esto? Esta fase de conformidad, que es la que sigue a la convicción de pecado. Hermanos, a la vida abundante, al descanso, al reposo, al ocupar el primer lugar para disfrutar de la obra de Dios y ser espectadores de la acción de Él a nuestro alrededor, que está activo. ¿Sabe cuáles son las palabras de Jesús acerca de su Padre tocante a esto? Mi Padre aún trabaja. Es porque Dios está activo, hermanos, a nuestro alrededor. Hay una gran actividad celestial del Padre sobre nosotros, moviendo el mundo entero, haciendo y deshaciendo para proveerte, para sanarte, para librarte, para ayudarte, para apoyarte. Dios está activo a nuestro alrededor. Cuando el hombre entra en esta fase, comprende que todo lo que ha ocurrido en su vida siempre ha estado bajo el control de Dios, y que todo lo que ocurre y ocurrirá igualmente está dentro de ese control divino. Sus oídos se abren, no solamente sus ojos, porque además de contemplar y de verlo a él activo a su alrededor, escucha sus dulces palabras. Está atento a la voz del Señor. Y ocurre una comunicación de doble efecto. Hay oración de abajo hacia arriba y hay respuesta de arriba hacia abajo. Y cuando digo esto, por favor, nadie vaya a estar esperando escuchar la voz audible de Dios, porque para eso Dios envió a su Hijo, y la revelación de Dios está en la persona de Cristo. Y lo que ocurre es que nuestros ojos se abren, nuestro oído se agudiza para tener un mayor nivel de contemplación y de comprensión acerca del misterio de Cristo y de Dios. Cuando digo misterio,
Ahí se utiliza una palabra griega que es la palabra mysterium. Mysterium. Mysterium significa algo oculto, algo que ha sido escondido. El misterio de Cristo y de Dios es algo que ha sido oculto y escondido por los siglos de aquí para atrás. Y a partir de la cruz del Calvario se ha revelado y Dios dejó a los apóstoles, solo ellos, para que por medio de ellos el misterio nos fuese administrado, revelado. Por eso usted puede leer a Pedro. Cuando digo apóstoles, hermano, estoy hablando de apóstoles de verdad, no de apóstoles de juguete, como los que hay ahora. Dejó a Pedro, dejó a Juan, dejó al apóstol Pablo, para que por medio de ellos nosotros, leyendo sus escritos y sus documentos, recibiésemos noticia acerca del misterio de Cristo y de Dios, el cual podríamos entender y comprender siempre y cuando tengamos sobre nosotros esta convicción de pecado. Este tema de la convicción de pecado es maravilloso, que le voy a leer algo que está acá, bueno, y hay otros versos más, pero vamos a leer uno muy conocido, a ver, el Salmo 16. No sé si habrá entre nosotros alguien que lo quiera leer. ¿Quién quiere participar de voluntario leyendo el Salmo 16, verso 5 y verso 6? Amén, pastor. Amén, por favor, hermano Mario. Salmo 16, versos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Muchas gracias, hermano Mario. Venga. Miren, hermanos, estos versos del Salmo 16 en esta parte, lo que reflejan es el estado de conformidad. Que conste, hermanos, que el estado de conformidad en el espíritu no es un estado de mediocridad. Jamás, no es eso. El estado de conformidad es el estado aquel al que el hombre llega cuando ha sido convencido de justicia y de pecado y de juicio por el Espíritu Santo. Y el individuo, quien quiera que sea, donde quiera que se encuentre, simplemente se le abren los ojos, su oído se agudiza y su estado de comprensión de las cosas se perfecciona y llega a esta conclusión. Aquí lo dice: Jehová, dice, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú, Señor, dice, sustentas mi suerte o mi porvenir, a eso se refiere. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando habla acá de la copa, nosotros aquí, de acuerdo a nuestros modismos occidentales modernos, acuérdense que el Salmo fue escrito 1000 años antes de Cristo, o sea, hace 3000 años, en una región muy lejana de Guatemala. En ese tiempo, porque esto siguió durante muchos años todavía, en ese tiempo, cuando alguien hablaba de su copa, la copa era el porvenir, el destino, la herencia, lo que a él le había tocado en la vida. Eso significaba la copa. Hoy nosotros decimos la copa y lo más que nos acercamos a pensar es en un brindis con una copa, ¿verdad? De hecho, el brindis de la copa se deviene de esto. Pero la copa representaba eso: la suerte, la herencia, el destino, el porvenir, lo que le había tocado a la persona en la vida. Eso era la copa. Eso era mi copa, dice aquí. Jehová es la porción de mi herencia, dice, y de mi copa. Ya lo ve, tiene relación. Tú sustentas, dice, mi suerte, mi porvenir. Él está confesando con sus labios de que Jehová es la porción de su herencia. O sea, él ha recibido algo y lo que ha recibido es a Dios. No, profundo esto, hermano. ¿Sabe qué es lo que hay aquí? La revelación del misterio de la cruz. Que la cruz precisamente eso es lo que enseña. A Dios
entregándose a nosotros, demostrándolo Él, que Él se está dando a nosotros. Y la prueba no está poniendo los mundos y los universos, que también son de Él. Está poniendo a su Hijo amado, que es lo más granado y lo más precioso que tiene. Y lo está poniendo en la cruz como la demostración de que nos ama. Si Él hubiera puesto Andrómeda, si Él hubiera puesto, ¿qué le digo yo?, las Pleiades, incluyendo Orión, uno dirá, nos ama mucho, nos ama un montón. No, pero Él no nos ama solo así. Él nos ama con amor eterno, con un amor incomprensible, con un amor que no tiene forma de valorarse, hermanos. Es un amor infinito, el amor de Dios. Por eso es que Él puso a su Hijo en la cruz del Calvario. Y cuando lo puso ahí, tenemos que entender lo que dice Romanos 8:32. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, dice, todas las cosas? Porque el Padre en la cruz precisamente hizo esa demostración de que Él se santificaba en su pueblo, de que Él se daba a su pueblo, que Él era nuestro. Y esto es lo que dice aquí el Salmo 16. Este salmo lo escribió también David. Y cuando David está pronunciando estas palabras, esto que está acá está en conexión directa con el Salmo 51 en el verso 4, la parte segunda. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él es mío, eso es lo que está diciendo. Y yo le pertenezco a Él. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Esta es otra palabra que nos cuesta entender, cuerdas. Porque las cuerdas tienen dos significados. El primero de ellos es que es una medida de área. Para medir un territorio se utiliza el término de las cuerdas. En Guatemala todavía se usa eso. Pero las cuerdas también tenían otro significado, y es que eran aquella que se usaba para atar la víctima a los cuernos del altar. Así que tiene dos connotaciones. Una, la porción de un área de un terreno, y la otra, la cuerda que sirve para atar a la oveja a los cuernos del altar, esperando que sobre ella se cumpla la voluntad de Dios, que es ser presentada en sacrificio sobre el altar. Usted puede imaginarse a una oveja atada a los cuernos del altar esperando ser sacrificada, quieta, tranquila, conforme, no tratando de soltarse como lo haría un perro, por ejemplo. No, la oveja está amarrada de su cuellito y del cuello sale la cuerda a los cuernos del altar, esperando turno para ser presentada en sacrificio, esperando que la voluntad de Dios se cumpla sobre ella. Eso es lo que implica este pensamiento. La oveja, en su naturaleza, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Para mí no es pesado esto. ¿Sabe usted qué dice Romanos capítulo 12? Dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Nosotros estamos siendo llamados, hermanos, a ser presentados como ofrenda sobre el altar. Y mientras estamos en ese lapso, tenemos que decir, como dice el salmista, estas cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Qué maravilla es, Señor, estar sujeto a tu voluntad. Esto es la vida de la vida. Esto es lo que está diciendo acá el salmista.
Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y luego dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cuando dice esto, simplemente está manifestando su conformidad. Está manifestando su deleite. Se da cuenta, constata que qué gran cosa la que el Señor ha hecho con él. Oiga, no se queja diciéndole, Señor, casi no me diste nada y mira aquel todo lo que le diste. Se da cuenta que es grande lo que Dios le ha dado, porque además de las cosas temporales que son necesarias para subsistir y permanecer, tiene su mirada puesta en el galardón. Tiene la mirada puesta donde la debe de tener, la mirada está puesta en Cristo. Y se da cuenta que eso supera cualquier cosa. Le ha sido dado lo más grande que puede haber, lo más grande que pueda existir. No hay nada que pueda superar aquello que se le ha entregado, que es Dios mismo en la persona de Cristo. Y que con Él lo tiene todo. Con Él no le hace falta absolutamente nada. Vuelvo al Salmo 51. Aquí el salmista está diciendo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué dice él estas palabras? Porque la acción del Espíritu sobre él se ha gestado. Porque la obra del Espíritu sobre él se está realizando, porque la operación está en acción sobre él. Y cuando esta operación del Espíritu sobre él se está realizando, él cada día, cada instante, a cada momento, la convicción de pecado lo embarga y lo llena, y ello lo lleva a esta situación de conformidad y de llenura en la que reconoce las bondades de Dios sobre su vida. En este estado de conformidad, aquí se genera y se produce el reposo de Dios. Este hombre está reposado, este hombre está tranquilo, este hombre está lleno del Espíritu, este hombre está en vida abundante, a él no le falta ni le sobra nada, él está completo. Le voy a leer lo que dice Colosenses tocante a esto. Colosenses, en el capítulo número 2, dice, Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10, dice, porque en él, en Cristo, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Vosotros, dice Pablo, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Hermano, qué maravilla esto. Es conveniente, es necesario, es recomendable. ¿Sabe una cosa? Conseguir este estado de conformidad al cual se accesa cuando nosotros tenemos esta convicción de pecado que produce la visitación, la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Nuevamente celebro, me alegro de verle a usted atento en esta reunión, escuchando la palabra de Dios, porque solo hay algo que puede generar y producir la convicción de pecado, hermanos. Solo hay algo que lo puede hacer. Y es el hecho de escuchar la palabra de Dios. Pero le quiero decir que esto no es porque yo le estoy dando este consejo. Yo solamente estoy trasladándole los términos bíblicos que al respecto la revelación de Dios en Cristo nos ha dejado, que es la Escritura. Y le voy a leer acá en Efesios, precisamente para que usted tenga este elemento escritural disponible para que usted fundamente su fe. Efesios,
en el capítulo 1 dice así, verso 13, Efesios 1:13 dice, oiga, en él también vosotros, dice, oiga, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, aquí tenemos un seguimiento muy importante. Hay que oír para luego poder creer, porque cuando uno oye, la actividad del Espíritu Santo se precipita sobre nuestras vidas. Así que un consejo muy importante que le he dado y que le vuelvo a dar el día de hoy: nunca deje de escuchar la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es la predicación de la palabra de Dios? Es el elemento, es el medio que, usando como base la exposición de la palabra de Dios, el Espíritu emplea para salvar a los creyentes. Por eso es que Pablo escribió y dijo que quiso Dios, dice, salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y se llama locura la predicación por varios elementos, porque los que predican no son ángeles, los que predican son hombres de carne y hueso. Y otro elemento importante por el que la predicación se considera una locura es porque nos habla de cosas que no tienen congruencia con el mundo. El discurso de la predicación no va acorde a los rudimentos de este mundo. El mundo quiere escuchar motivación. El mundo quiere escuchar cosas que le sirvan, cosas que tengan una utilidad práctica. Hermano, la predicación no tiene eso. No se caracteriza por eso. Si la predicación no es enseñarle a usted a componer un carro, no es enseñarle a usted, hermano, a cocinar, hermana. La predicación no tiene esos elementos utilitarios. La predicación no es una charla sobre economía, sobre política, sobre justicia social, ni siquiera sobre moral y ética. La predicación no contiene estos elementos. No va acorde a los discursos que contienen elementos que van con la corriente de este mundo. La predicación contiene algo que el mundo no puede entender. La predicación tiene como centro la cruz de Cristo, el amor excelso y eterno del Padre, y nuestra vida que se doblega y se presenta sumisa delante de su señorío. Eso es la predicación. Por eso es que el mundo rechaza esto. Por eso es que las multitudes van detrás de las cosas que tienen algún elemento racional que va acorde a los elementos del mundo. Pero la predicación, hermano, tiene estos elementos, porque finalmente la prédica lo que tiene como centro neurálgico es un llamamiento al arrepentimiento. Es convencer de justicia, de pecado y de juicio. Esos son los elementos de la predicación. Eso es lo que el Espíritu consigue cuando la palabra llega a la mente y a la conciencia del hombre. Y cuando se oye la palabra de Dios, cuando se escucha la palabra de Dios, es una bendición, hermano. Es una tremenda bendición porque tiene estos alcances, porque tiene la capacidad de producir estas repercusiones. Por eso es que Pablo, en 2 de Timoteo 4:16, permítame leerle este pasaje. 2 de Timoteo 4:16, este es un versículo precioso que si usted lo puede apuntar, anótelo. 2 de Timoteo 4:16, oiga cómo dice: en mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado. O sea, Pablo, preso por hablar lo que hablaba. No cabe duda que lo que hablaba no le gustaba al mundo, ¿no? En mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon, dice, no les sea tomado en cuenta.
pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, oiga, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Las preocupaciones de Pablo no eran otras, ni siquiera su propia libertad. La preocupación de Pablo era que oyesen los que no habían oído. La preocupación de Pablo era que la predicación se cumpliese, pero vea la forma como Pablo lo expresa. Dice, para que por mí, dice, fuese cumplida la predicación. Oh, interesante. Fuese cumplida la predicación. Porque le voy a decir algo, la palabra del Señor no está presa. Y la predicación se deberá realizar, ya sea por medio suyo o ya sea por medio de quien sea, pero la predicación se tendrá que realizar. El asunto es que nosotros formemos parte de ese equipo, de esa comitiva, por medio de la cual la predicación se cumple, porque en ello hay galardón y recompensa. Ello también implica algún desgaste, algún sufrimiento, alguna tribulación, por supuesto, porque el enemigo no estará conforme con que la predicación se cumpla. Trate usted, hermano, de que cuando la predicación ocurra, ésta se produzca y en medio de ella esté usted como un colaborador, como alguien que participa para que ésta se cumpla. Dice Pablo, pero el Señor me dio fuerzas, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación. Porque cuando la predicación sale, esas palabras, ese mensaje, tiene repercusiones, hermanos, en el tiempo presente, en el futuro, en la eternidad. Quien la escucha puede ser llamado al arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo se realiza en el interior del individuo, hermanos, y genera y produce todo lo que hemos mencionado del Salmo 51 y del Salmo 16. Conviene que la predicación se realice, por supuesto, pero más que nosotros estemos incluidos en el equipo que colabora y que contribuye para que ésta se realice. Por eso la meditación el día de hoy ha llegado a su fin. Vamos a hacer una oración. Por favor, cierre sus ojos un instante. Señor, en esta hora te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por estos momentos de reflexión en tu palabra, en los que hemos podido meditar en ella. Yo te ruego, Padre Santo, que cada oyente, que cada familia que se ha hecho presente y que ha escuchado la palabra, Señor, tu palabra haga el efecto en sus mentes, en sus corazones, Señor. Tu palabra que no regresa vacía, tu palabra que es trascendente, Señor, produzca el fruto deseado. Te pedimos una semana de contemplación, una semana de crecimiento. Que estos días, Señor, que son los finales de este año 2024, sean días de bendición, Señor, días en los que reflexionemos acerca de lo que pasó en este año y de lo que pasará en el año que viene ante un nuevo periodo. Señor, siempre ponemos nuestras vidas delante de ti, rogando tu auxilio, tu ayuda. Te lo pedimos todo esto, Señor, dándolo por hecho, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén y amén.